Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Carmen, bienvenida a Caronte. Pues gracias por invitarme a este bonito espacio. Hola. Bueno, pues como siempre digo a los invitados, invitadas, me gustaría que te presentases como creas más conveniente. Pues esto es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque cuando te preguntan, bueno, piden que te presentes, uno a veces no sabe ni qué decir. Pues mira, yo me considero alguien que está, pues eso, en proceso, como todos los demás seres humanos, que ha pasado por historias en su vida, creo que algunas bastante potentes, que me han hecho estar donde estoy. Y quizás esto también es un poco el germen de lo que estoy haciendo ahora, gran parte de esas experiencias vividas. Pero ya digo, no sé si era Wolfgang von Goethe, que me parece que se pronuncia así, el que decía algo así, que como que nunca nadie completó su aprendizaje jamás, ¿no? Es una sensación de estar en constante crecimiento y en constante aprendizaje. Así que eso te puedo decir, no quiero dar más pistas de momento. Bueno, muchas gracias. Traemos a Carmen al programa porque es aunque no le guste que se lo diga, es la CEO, que es muy cool, de un proyecto que hace poquito tuvo su espacio en televisión, en Telemadrid, de 2 minutillos, y la verdad es que dan ganas de saber más, que se llama Oncomunidad. Que es que decimos oncocomunidad, vendemos ahí a poner, también le pasó a la de Telemadrid, ¿verdad? Oncocomunidad, no. Para eso es oncomunidad. Entonces, si nos puedes hablar primero de qué es, qué podemos esperar de esta idea, de esta plataforma, cómo está articulada. Sí, pues es verdad lo que tú dices, porque muchas personas dicen lo de oncocomunidad, ¿no? Porque como es relativo al mundo oncológico, pues parece que necesitamos meterlo de onco siempre. Pero era un juego de palabras donde por un lado queríamos meter ese onco, pero por otro lado que fuera como un on comunidad, ¿no? En comunidad. Pero ciertamente sí, el foco está en el colectivo de pacientes oncológicos, que es mi propia experiencia de muchos años. Y quizás partiendo por el lema, ¿no? O la frase que tenemos como lema de Oncomunidad, que es transformando juntos la experiencia oncológica. Y esto no tiene desperdicio ninguna de las palabras, ¿no? Ni transformar, todas tienen un sentido y están muy estudiadas, porque es verdad que es difícil que esa transformación no sea juntos. Y quizás yo lo que comenzaría diciendo de Oncomunidad es que es un espacio online y donde acompañamos a la comunidad de pacientes oncológicos, expacientes y familiares y cuidadores a transitar el proceso, pero desde una mirada distinta quizás a la que conocemos, porque no ponemos el foco en la enfermedad, lo que no significa que a veces no salga en nuestros coloquios, en nuestros cafés y en nuestras tertulias, pero no está el foco ahí, sino que el foco está más en una mirada más amplia que invita a indagar sobre nosotros mismos, a conocernos y a encontrar recursos que nos ayuden en este camino, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás para hacerlo corto, ese sería el resumen de cómo presentaría yo Oncomunidad. Vale. Carmen, yo soy una paciente oncológica, con lo que ello conlleva, que no lo soy, es un ejemplo. Y quiero saber realmente, porque este es, ¿no?, el espíritu, me queda claro, yo ya conozco el proyecto, así que a lo mejor doy por supuestas algunas cosas, pero a nivel práctico, alguien entra en comunidad
¿Y qué le puedes ofrecer? ¿Cómo va? ¿Hay suscripciones? ¿Hay talleres que puedas, yo qué sé, contribuir aparte? ¿Talleres gratuitos? No sé, cuéntame un poquito más granularmente qué actividades ofrecéis. Sí, bueno, si me permites quizás, porque a lo mejor lo hubiera incluido en la presentación, pero sí que me gustaría antes comentar que esto es un proyecto que se coció a fuego lento durante unos cuantos años, después de mi último proceso oncológico, hace 5, y como una auténtica necesidad de compartir algo que a mí me estaba sirviendo mucho, que era parar, o sea, dejar lo que estaba haciendo y empezar digamos, revisar mi vida, ¿no? A darme cuenta si tenía sentido para mí lo que yo estaba haciendo, si eso realmente es algo que yo quería hacer, o me encontraba por otro lado vacía, insatisfecha, y me di cuenta de que en realidad había vivido medio siglo muy insatisfecha, muy vacía, a pesar de haber logrado los altos niveles de éxito como profesional, ¿no? Pero con una vida súper estresada, ejecutiva, viajando por todo el mundo, etc. Entonces, por eso hablamos de esta nueva mirada, donde quizás no es fácil encontrarle, o muchas personas dicen, joder, pero es que yo no encuentro el aprendizaje, es que yo no encuentro lo positivo de esto, es que yo no... Pero quizás para nosotras es importante como ese punto en el que al final depende todo de cuál es la forma en la que quieres ver aquellas circunstancias que te están sucediendo, ¿no? ¿Lo quieres ver como pues el gran drama de tu vida, o lo quieres ver como quizás algo que te está también abriendo un montón de oportunidades? Y el foco que tenemos es de verlo desde esta perspectiva. No se trata de pensamiento positivo ni nada de esto, se trata de cómo esto ha llegado a mi vida, lo tengo de repente en mis manos, es una putada quizás, pero vale, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con esto? Porque estoy segura de que hay algo que puedo hacer, y puedo quizás aprovechar la oportunidad de pararme para darme cuenta de muchas cosas y de gran parte de mi malestar y del sufrimiento de mi vida, ¿no? Entonces, hay ese, y quería como a lo mejor destacarlo un poquito más antes de entrar a lo concreto de cómo se articula lo que ofrecemos, ¿no? Y bueno, como la idea es siempre como crear este terreno fértil, ¿no? Donde hay un trabajo de autoconocimiento por un lado, digamos, también de conexión de grupo, como de red de apoyo por otro lado, y por otro lado como de una práctica que nos invita a no olvidarnos de esto de día a día, pues como decidimos materializarlo, es como una plataforma donde tú tienes un acceso, o sea, como membresía, es decir, entras, si te quieres registrar, tienes una forma muy sencilla de entrar en una membresía en la comunidad, donde ahí vas a poder disfrutar de una serie de sesiones, prácticas, clases a lo largo de toda la semana, distintas cosas, como decimos siempre, todas trabajo cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Desde el lunes hasta el viernes, y luego también tenemos talleres cada mes que son como más específicamente de lo que sentimos que puede resultar interesante para la comunidad por el feedback que vamos recibiendo de la comunidad. Entonces, por ejemplo, pues algunas clases que tenemos, o sea, o sesiones, ¿no? No me gusta tanto llamarlo clases como sesiones. Pues tenemos musicoterapia, qigong, danzaterapia, yoga, por ejemplo, escritura, escribir para vivir es un espacio muy bonito que tenemos también. Autoconocimiento, sesiones donde trabajamos también desde las prácticas contemplativas y la meditación, y a conocernos, ¿no? Y a escucharnos. Entonces, y por último, y últimamente hemos abierto también un espacio que para nosotras era importante casi desde el minuto 1, pero claro, como esto lleva muy poco recorrido, pues teníamos que irnos dosificando, ¿no? Y entonces este otro espacio, que es el círculo de familiares y cuidadores, que para nosotros era muy importante, también lo hemos puesto en marcha ahora, en comienzo de este año, donde pues también abordamos de forma
integral todo digamos, el apoyo a familiares y cuidadores, tanto estén en un proceso de estar actualmente cuidando a la persona porque, por ejemplo, acaba de ser diagnosticada, me refiero al familiar, como esos casos donde la persona, el familiar puede estar en su final de vida o ya incluso ha fallecido y entonces están en un proceso de duelo donde a lo mejor no se está elaborando bien ese duelo, ¿no? Y se están quedando ahí un poco atascados. Entonces, digamos que tenemos toda esta serie de sesiones que quizás lo más bonito de todo es que son en directo. Quiero decir que aquí, bueno, hay información o digamos, o tenemos vídeos y tenemos muchas sesiones grabadas, prácticas grabadas, etcétera, pero esto es en directo, es decir, lo que estamos haciendo es en vivo y en directo con otras personas y esta energía es espectacular y traspasa cualquier pantalla, ¿no? Esto es lo que yo digo muchas veces cuando me preguntan, oye, ¿y no sería mejor presencial que online? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Primero hacer la reflexión, creo que Caronte y yo en comunidad comparten un fin o varios, o al menos me veo muy identificada y empatizo mucho con todo lo que estás diciendo, porque yo también creo este espacio cubriendo una necesidad de información y formación a la sociedad sobre cuidados paliativos y sobre la muerte en general, que tiene muchos puntos en común con lo que decías. Es una lástima, pero no hace falta un diagnóstico que ponga en peligro tu vida para replantearte cómo estás viviendo, ¿no? Creo que sería muy interesante que desde pequeñitos nos educasen a que la vida es un proceso y en ese proceso ocurren cosas. Es inevitable que ocurran cosas desde que uno nace hasta que uno muere. Y menos mal, por otra parte, porque también nos pasan Sería muy muchas cosas aburrido. buenas, Sí. ¿verdad? A mí me gusta mucho, Franco Staszewski lo dice muy bien, ¿no? Dice, él ha tenido varios infartos de corazón, que lo sabe, vamos, que es conocido, y dice, bueno, pues si es que si tengo un corazón, es previsible que tenga problemas, ¿no? Pues si tengo un cuerpo, es previsible que en un momento dado, con toda la exposición bueno, a carcinógenos conocidos y no conocidos y al propio sistema de replicación celular, en algún momento haya un fallo y pueda tener un proceso oncológico. Creo que si desde el primer momento hiciéramos un poco esa reflexión antes de cualquier cosa, antes de enfermar, de envejecer, de que nos pase cualquier tragedia o efectivamente drama, que lo tomamos como tal, iríamos mucho más preparados y podríamos traer esa mirada que trae en comunidad de no soy solo mi enfermedad, ¿verdad? Y me parece una cosa, un objetivo súper grande, amplio, ambicioso, de decirle a alguien que de repente su vida se para y que ahora toda gira en torno a dejo el trabajo en muchos casos, estoy pendiente de mis analíticas, mis pruebas, mis quimios, mis citas con aquel, el cirujano, el oncólogo, bueno, ¿cómo no voy a ser mi enfermedad? Y me gustaría preguntarte, aparte de lo de la virtualidad, que sí que yo creo que la pandemia nos ha enseñado que se pueden crear vínculos muy potentes a través de pantallas y que lo importa es el mensaje y la comunidad, aunque la verdad es que la presencialidad da su puntito, yo lo digo por los talleres que yo doy en presencia, pues tienen otro clima y se genera otras cosas, pero la virtualidad está demostrada que funciona. Pero, ¿qué de todo lo que ofrecéis crees que une un poquito más? Me parece muy importante el directo, ¿no? Pero un poco, ¿qué saca o qué crees que ayuda más de todo lo que ofrecéis al paciente oncológico a pensar que no es solo su cáncer? Pues bueno, has dicho tantas cosas que me gustaría comentar, pero Comenta. En esta última parte yo te diría que lo que te decía antes de esta magia que se produce en un grupo de personas, de pares afines que sienten que hablan el mismo idioma, ¿no? Es decir, yo siempre le hago la metáfora de como si estuviéramos danzando, bailando en torno a un mismo fuego que puede quemarnos o puede transformarnos. Y el hecho de estar juntos en esto y de sentirnos en un espacio seguro, en un espacio respetuoso y amoroso, donde no hay ningún juicio y donde simplemente estamos ahí para sostener a la otra persona y en algunos momentos puede ser yo la que necesite que sea ser sostenida, ¿no? Entonces,
este baile tan bonito donde ahora yo estoy para ti, mañana quizás te necesite, ¿no? Y creo que esta energía de un grupo de pares afines, de personas que han pasado por algo similar, donde se atreven a exponer y a expresar cosas que en otros entornos no se atreven, primero por una sensación de pensar que quizás no son comprendidos, o porque no quieren hacer daño, o porque han escuchado tantas veces, nada, si tú eres fuerte, no hables de ese tema, etcétera, es como no validar su momento y sus necesidades. Y aquí, como todos hemos pasado por algo muy parecido, podemos de forma más sencilla comprender lo que está viviendo la otra persona, y a veces es simplemente estar ahí presente, escuchando, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo más potente y fíjate, incluso te diría que no somos ni conscientes del poder que esto tiene. Es decir, yo me voy dando cuenta a medida que vamos avanzando en el proyecto, pero yo creo que mucha gente no se da cuenta de lo potente que es y de lo sanador que es para una persona poder estar ahí apoyando, sosteniendo a otra que en este momento está infinitamente peor, porque hay como toda esa compasión, todo ese amor que está dando la otra persona va a ser recibido de vuelta, o sea, va a volver como un boomerang. La persona se va a ir con una sensación completamente distinta. Entonces, esto es sanador para la persona que lo está recibiendo y para la que lo da, ¿no? Esto ya lo sabemos los que trabajamos la compasión, que va en todas direcciones. Y me parece a mí que esto es todavía más terapéutico y sanador de lo que nos creemos, ¿no? Hay una cosa, el otro día estaba viendo unos estudios de investigación y se me ocurría que en algún momento, claro, yo porque siempre estoy pensando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Pues como medir esto, ¿no? O sea, pero medirlo de verdad, cómo entra y cómo sale una persona de una de estas sesiones. Entonces, yo creo que eso es súper potente, y cuando quizás en un momento en el que nos dimos cuenta de que esto era así, porque claro, nosotras llegábamos después de 3 años gestando el proyecto, pensando, bueno, que podía ser interesante, que fuera un espacio permanente, no un programa que tiene un principio y un fin, y parece que cuando terminas te caes por un terraplén y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sino ahí estamos siempre. Pero no nos dábamos cuenta de que quizás más importante que dar todas estas prácticas y estas sesiones y este trabajo de indagación y tal, era la propia energía del grupo. Y nos dimos cuenta en un proyecto piloto que hicimos en la primavera del año pasado, con 40 y tantas mujeres pacientes oncológicas de distintas partes, especialmente en España y de Colombia, y que fue espectacular, porque nos juntábamos cada miércoles y durante 3 meses, 2 meses, sí, 3 meses más o menos estuvimos al final, y era como increíble. Claro, nosotros íbamos con una idea de lo que íbamos a ver, de lo que íbamos a hablar, pero nos dimos cuenta de que ahí lo más bonito y lo más potente para todas estas personas, y lo que podían llevarles incluso a transformar su momento desde la experiencia compartida, era justo eso, la experiencia compartida, ¿no? El poder hablar de cosas que a lo mejor nunca antes habían podido, el poder comentar lo solas que se sienten, incluso teniendo mucha gente alrededor, familia alrededor, pues porque entre otras cosas no se atreven a plantear determinadas cuestiones o a hablar de determinadas cuestiones. El sentimiento de vergüenza, el sentimiento de culpa. Entonces, esto fue como una constatación de que sí, de que por ahí va bien la cosa, ¿no? O sea, de que todo esto tiene un grandísimo potencial. Quizás, y ahora en esta última parte que comentabas tú del online y del presencial, pues claro, hay pros y contras siempre. Ahí ha sonado no sé si, bueno. Hay pros y contras siempre del presencial y del online. ¿Por qué decidimos que fuera online? Pues para llegar a lo más lejos posible, a aquellos rincones donde no conciben tener esto de otra manera. Por ejemplo, me estoy imaginando estos de donde algunas de las que son miembros de la comunidad son pueblos de, no sé, de Andalucía o de cualquier lugar de España, donde no tienen nada semejante cerca,
América Latina, donde también estamos, porque es un proyecto iberoamericano. Entonces, la cosa es al final, pues eso, ¿no? O sea, cómo podemos ofrecer lo que tenemos al mayor número de hogares donde lo puedan necesitar, pero luego también está esta otra parte, quizás yo, desde mi perspectiva, de haber pasado por tratamientos de quimio, etcétera, cómo o qué difícil y jodido a veces es tener que ir a una cosa presencial cuando no sabes cómo te va a responder tu organismo y que no sabes si cuando vas a ir hacia el sitio te vas a ir por las patas para abajo o vas a tener que ir buscando como loco un baño o en fin, o cualquier cosa. Entonces es como también más cómodo, que no tiene digamos, la potencia de algo presencial donde el contacto físico, el piel con piel, tiene su magia también, por supuesto, pero que también trasciende esa energía cualquier pantalla, eso lo tengo hiper claro mucho antes de la pandemia, ya te digo. Súper potente lo que estás comentando, ¿no? Sobre todo con el encuentro. Sí, ahí habría mucho de lo que hablar. La persona enferma, especialmente la oncológica, está ciertamente vulnerable, muchas veces estigmatizada, con sensación constante de que necesita ayuda, da igual lo que haya sido, ¿no? No puede ser la mayor jefe del mundo y tener miles de empleados, pero la enfermedad y la muerte nos iguala a todos, da igual, ¿no? Lo que hayamos hecho antes. Entonces, me ha encantado, se me han puesto aquí los pelos de punta. Gracias por eso. Recordar que la compasión, como has dicho, que es mi temazo, que le voy a hacer, la muerte y la compasión tiene un triple efecto positivo, efectivamente, quien la da, quien la recibe y quien la presencia. Quien presencia un acto compasivo, un acto bueno, beneficioso, ¿no? Hace una elevación de esas morales y del alma que le invita, le ofrece esa mirada de poder hacer lo mismo con otra persona, ¿no? Por eso siempre la compasión es un win-win, totalmente. Me quedaba pensando, muchas veces tengo un síndrome del impostor importante, en general, tanto en mi trabajo con la muerte como con todas las enfermedades que vamos viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final siento que las personas que más ayudáis sois las que habéis pasado por esos procesos. Y para muestra un botón, la que tenemos aquí, ¿no? Y esto un poco se cristalizó o se reforzó en un Death Café que hicimos hace unos meses en el hospital, que pude asistir y que hablaba un hombre que había perdido a su mujer joven después de un proceso oncológico largo y él se dedicaba, es psicólogo clínico especialista en duelo. Se murió su mujer, al poco se suicida su hijo y la frase fue: yo no tenía ni idea de duelo. No tenía ni idea de lo que era pasar un duelo. O sea, una cosa es saber científica, académica, cognitivamente lo que es un duelo, sus fases, en qué puedes intervenir, qué terapia es buena, pero dice que es mucho mejor terapeuta desde que, desgraciadamente, tuvo no uno, sino dos duelos súper dolorosos, incluido el suicidio, que tiene su esfera totalmente aparte de lo que es una muerte natural, por así decirlo. Entonces eso muchas veces me lleva a reflexionar, digo, joder, yo no he tenido ninguna, o he tenido pérdidas naturales, pues mis abuelos ya no están, pero no he tenido ninguna relación con la muerte, lo comentaba en el curso de ACM, que también la conocía ya Carmen, por cierto. Que muchas veces siento no quiero que se me muera nadie, evidentemente, vamos a ver, pero es verdad que siento a lo mejor lo estoy viviendo desde un punto de vista, pues eso, muy mental, muy cognitivo, aunque yo creo que siento bien mi trabajo, pero a veces tengo ese síndrome del impostor. No sé si es mucho pedir a otras personas, familiares, acompañantes, de todas estas personas que realmente no han vivido eso, que realmente vibren con esa necesidad que tiene la persona, que además es muy cambiante. Pasa como el paciente oncológico y el paciente bueno, al final de vida, me parece que tiene muchas similitudes, porque al final se ve amenazada, ¿no? La integridad física, mental, el rol social, el rol familiar, en fin, es muy parecido, sobre todo cuando el proceso oncológico es grave, ¿no? Así que no sé, esas son mis ideas. ¿Qué piensas tú? Pues súper interesante esto que comentas. Yo creo que esto es algo que todos los que estamos al servicio, pues como terapeutas, como profesionales de la salud, etcétera, hemos tenido esa sensación. Yo lo llamo el Sigmund Fraude, ¿no? En vez de Sigmund Freud, Sigmund Fraude, el síndrome del impostor.
Y yo también, claro que sí. Lo que pasa es que creo que, o sea, lo he llegado a pensar porque obviamente nuestro cerebro tiene esas tendencias a traernos estos pensamientos, este tipo de pensamientos como propuestas, ¿no? Neuronales, pero yo me doy cuenta y humildemente reconozco que yo estoy en constante aprendizaje. Es decir, si yo pensara que yo ya estoy súper ordenada, súper equilibrada en todo y súper todo, entonces sí, pensaría, ¿sabes? O sea, en el momento en que hago cualquier cosa que se sale de ahí, soy impostora. No es así, porque desde la compasión y autocompasión de reconocerme que soy un ser humano, pues me doy cuenta de que, bueno, que hay cosas que, claro, y de hecho, el otro día me lo preguntaban en la entrevista y en todas las entrevistas que me han hecho sobre oncomunidad lo digo. Esto lo hago, desde luego, por la comunidad de pacientes oncológicos y familiares. Pero y ahora me doy cuenta, o sea, al principio solo iba pensando en sí, ayudar a la comunidad, tal, pero ahora me doy cuenta de que hay un gran porcentaje de que lo hago para mí también, porque si no se me acaba olvidando todas estas cosas, de lo importante que es pues eso, ¿no? Los pequeños detalles de la vida y el vivir también pensando no solamente mirando tu ombligo, no solamente en estando para ti, sino en esta humanidad compartida y en darnos cuenta de que todo es finito y de que son esos momentos que estás con otras personas, en algunos casos apoyando, en algunos casos dejándote sostener, cuando realmente hace que la vida tenga más sentido, ¿no? Entonces, yo lo digo siempre y lo digo muy humildemente, o sea, esto para mí, o sea, lo necesito, pero igual que también la parte de lo que hago en el acompañamiento de final de vida, en el voluntariado del Hospital Beata, o sea, esto también es para mí importante, ¿no? O sea, es que estamos constantemente aprendiendo del reflejo que vemos ahí fuera en los entornos en los que nos movemos. Y si esos entornos con los que nos relacionamos son nutritivos porque nos hacen como no olvidarnos, no dormirnos de nuevo, ¿no? Es que yo digo muchas veces que esto, lo que pasa es que lo digo en círculos muy, muy concretos y no lo ponemos en la web, pero para mí es un despertar de conciencia en este caso de pacientes, ¿no? Decías tú hace un rato joder, que por qué tenemos que, o sea, que por qué tiene que ser que parece que cuando alguien toca a fondo en una crisis vital, en una situación súper límite, ¿no? Parece que es cuando tiene esa oportunidad de revisar su vida y de cómo aprender y transformarse. Yo creo que yo no lo sé si es absolutamente necesario o no. Quiero pensar que no es necesario, pero es verdad lo que tú decías, ¿no? Nos han enseñado a esta, digamos, a podernos relacionar con la vida desde otro espacio mucho más, no sé, menos dramático, menos quejoso, menos victimista y más de aceptación, más de darnos cuenta de que todos estamos en el mismo, cociéndonos en la olla de la vida, haciendo lo que podemos con lo que tenemos y de que es muy importante también, ¿no? Desde ahí comprender lo que pasa a las demás personas y desde ahí comprendernos a nosotros. No lo sé, yo quiero pensar que yo siempre pongo el cáncer como excusa, entre comillas, ¿no? O sea, para este trabajo de autoindagación que hacemos. Y cuando las personas me dicen, bueno, pero también hay muchas asociaciones de pacientes que hay por ahí, ¿no? Que claro, que invitan también, bueno, o que su foco quizás está más en la medicina, en el estudio científico, en los ensayos clínicos, en no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, sí, quizás ellos su mirada está más en la investigación hacia ahí y nosotros tenemos una mirada más de investigación hacia adentro, ¿no? Entonces, creo que como lamentablemente, efectivamente, no nos han enseñado nada de esto, esta es una educación quizás que, bueno, da igual la excusa, da igual lo que sea que te sirva de excusa. Es un cáncer, una putada, vale, pues que me sirva de excusa, ¿no? O sea, voy a reconvertirlo en algo constructivo en mi vida, voy a darle la vuelta a la tortilla y voy a dejar de verlo como una putada y lo quiero ver como algo que me puede servir para bien vivir en vez de sobrevivir.
Sobre esto, la verdad es que podemos estar hablando 2 horas o 3 o 4. El obstáculo como camino, ¿no? El efectivamente, el usar lo que nos pasa para seguir manteniendo la esencia y también ir soltando el temazo del control, del falso control, del quiero estar siempre igual, que es totalmente absurdo. Nunca vas a estar igual. Y si crees que estás igual, pues te estás engañando de alguna forma, porque no se está igual con 20, con 30, con 50, ni con esta enfermedad aquella o esta situación social, laboral, etcétera, ¿no? Y por eso es muy importante, y estoy contigo, que sea cual sea el primer obstáculo gordo que te llegue, o gordo o no gordo, aprovecha para mirarte por dentro, conócete, mira a ver qué es importante, qué no, y sobre todo dirige tus esfuerzos hacia esa dirección, independientemente de lo que está pasando, de lo que esté pasando, dentro de lo posible. Y hablando, todos estamos en el horno, a mí me gusta, tú has dicho la olla, yo digo, sí, todos estamos en el horno, unos más blanquitos, otros más morenitos, otros quemados del todo, pero todos estamos en este horno y comparto 100% contigo esa constante de crecimiento. En comunidad ahora mismo está creciendo en cuanto a miembros y a lo mejor igual esta pregunta es un poco precipitada, pero mirando un poquito al futuro, lo has dicho tú antes, ¿no? Al principio, sinergias. Juntos avanzamos más rápido, ¿verdad? O bueno, más rápido, al menos de forma más segura. Da la sensación de que todas estas iniciativas son como islas y que es difícil interconectarlas y fíjate lo potente que sería tener todas estas asociaciones, la tuya, la que fundó Jesús Candel, que en paz descanse, con las Guapos, que también para mí me parece un modelo espectacular, centrado no solo en las quimios, sino en la fisioterapia, en el ejercicio terapéutico, en la nutrición, pues están haciendo un trabajo tremendo y seguro que hay muchísimas más que se encargan de esto. Quizá ninguna tan especial como la vuestra a nivel más transpersonal o un poco de autoconocimiento, o que al menos que yo conozca, pero no sé si os habéis planteado, seguro que sí, cómo podríais hacer esas sinergias. ¿Habéis hablado con la Asociación Española de Oncología, la europea, no lo sé, la madrileña, un poco para intentar, si les gusta el proyecto, pues que ese proyecto también se comparta desde esos foros, o incluso con las Guapos, no lo sé, se me ocurre. Sí, sí, sí. No, claro, estos son temas que estamos siempre, que tenemos muy presentes porque efectivamente es fundamental que haya esas colaboraciones, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien, porque yo creo que aquí nuestro valor añadido está en este trabajo más digamos, de crecimiento, de autoconocimiento y autocuidado en la persona. Y que tiene esa visión más transpersonal, más espiritual, sin hablar para nada de religiones, pero sí de trascendencia y espiritualidad. Y entonces, yo creo que nosotras, o sea, de hecho, bueno, en su día hicimos un análisis, un estudio de mercado, que no me salía la palabra, y vimos que efectivamente había otros conceptos, otro tipo de trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, la idea no es hacer lo que hacen ellos y añadir algunas cosas más, sino es podernos complementar. Yo quizás a lo mejor no estoy tan metida en el mundo del ejercicio físico de fuerza, por así decirlo, o del entrenamiento oncológico o de la nutrición, aunque sí que hacemos talleres para este tipo de cosas, estos talleres mensuales, pero no es una cosa como que la tengamos como muy presente del día a día. Sin embargo, todo lo demás que hacemos y todo esto que te comentaba antes de este poder tan alquímico que tiene que las personas saben que tal día llega la tertulia con alma y que ahí van a poder contar sus puntos que están totalmente atascados en sus vidas, ¿no? Que tienen bloqueados, que necesitan, yo qué sé, expresar su vulnerabilidad ¿no? Pero no se atreven, no quieren, no pueden, o que necesitan soltar el control, lo que tú decías antes. Entonces, yo creo que al final la idea es que nos vayan conociendo poco a poco. Aquí he tenido que hacer un grandísimo esfuerzo de paciencia, porque claro, todo cuando uno, además yo me lo veo como mi hijito, aunque estoy acompañada de dos mujeres maravillosas, Vanessa Guerra y Adriana Martínez, y bueno, y un montón de colaboradores aparte, ¿no? Entre los cuales te agradezco que tú también estés, pero
Pero te quiero decir que es un ejercicio de paciencia porque, claro, uno dice, no, es que me encantaría que esto ya tuviera, yo qué sé, 200 usuarios, ¿no? Y que sintiéramos que esto, pues que podemos seguir avanzando, pero no vamos a poder seguir avanzando si no tenemos suficientes usuarios. Entonces, digamos, trabajo de darnos a conocer, de que la gente nos pruebe, de que pruebe lo que estamos haciendo y que entonces decida si quiere o no seguir. Es que además cuando la gente lo prueba, y esto lo hacemos muchas veces, oye, pruébalo un mes gratis, tú entras. Bueno, aparte que las cuotas son ridículas. O sea, si alguien se pone a mirar lo que cuesta y lo que cuesta cada sesión o cada clase, es que sale menos de €1 cada clase, ¿no? Pero bueno, lo hicimos así, lo de la propuesta muy, muy asequible económicamente, porque sabíamos, yo estoy en algunas asociaciones de pacientes y sé que el tema económico es una dificultad, es un obstáculo para algunas personas que dejan de trabajar, etcétera. Y entonces dijimos, ponemos unas cuotas súper económicas, también para América Latina. Entonces, pero ofrecemos la posibilidad incluso de decir, oye, entra un mes, pruébalo. Y tú decides si quieres seguir o no. Y casi siempre la gente que lo prueba sigue. Entonces, yo creo que estas alianzas con instituciones son fundamentales. Hemos hablado tenemos algunas colaboraciones con ASACO, por ejemplo, que es la Asociación de Cáncer de Ovario. Tenemos también con AMO, estamos hablando con la Fundación Oncoayuda, estamos hablando con la Fundación M. de Anderson. Y empezando así como poquito a poco, porque tampoco queríamos, sobre todo siendo tan chiquitinas, casi minúsculas, decir, venga, vamos a hablar con el gigante AECC, ¿no? Con la Asociación Española contra el Cáncer, que va y nos succiona. Entonces era como una forma de, bueno, pero fíjate, es muy interesante esto que me dices, porque lo que me he dado cuenta cuando he hablado con presidentas de asociaciones, y digo presidentas porque es que como hay mucho más de mujeres en todo esto, pero bueno, por supuesto que no estamos cerrados a los hombres y de hecho tenemos ya algún miembro varón en la comunidad. Algunas presidentas de asociaciones me dicen, no, pero es que Carmen, es que claro, es que lo que ofreces tú, bueno, hay parte de lo que ofreces tú que no lo tenemos, pero hay mucha parte que sí lo tenemos, en fin, y yo creo que ahí hay un poco de miedo de perder digamos, su cuota de miembros de su asociación, de que a lo mejor les cobran una pequeña cantidad, pero y entonces dicen, y si yo les ofrezco en comunidad, entonces voy a perderlos, y ya no. Y yo siempre les digo, mira, busquemos fórmulas que hagan que eso no sea así. Es decir, que al final todos salgamos beneficiados, pero especialmente a quienes tienen que ser beneficiados, que son los pacientes, ¿no? Entonces, o sea, no te puedes imaginar la cantidad digamos, de formas que tenemos de ofrecer cosas, vamos, ridículas, que yo muchas veces digo, vamos a poder sostener este proyecto con esto, pero lo queremos hacer porque al final se trata de eso, ¿no? De que no sé, yo es que estoy tan convencida de que lo que estamos haciendo tiene un poder increíble, pero quizás, bueno, claro, es mi hijito, que voy a hablar yo de mi hijito, ¿no? Lo tienen que decir los demás, los que están ahí, pero oigo mucho estas frases de, es que es tan necesario lo que haces, es que es tan potente y tan necesario. Y digo, sí, vale, pues dame visibilidad, ¿no? O ayúdanos, o sea, no me sirve que me digas, es que es tan necesario. Sí, vale, ¿y tú qué puedes hacer ahí? No me digas solamente eso. Sí, 100%. También ahí estoy como muy empática contigo. Espero que este espacio, con que es también muy humilde, dé algo de visibilidad a este proyectazo. Y bueno, yo me siento muchas veces en esa situación, ¿no? Tú lo viviste. Primer día de escuela de cuidadores, súper idea, súper necesario, 0 personas. Muy bien. Bueno, pues sí, es mi hijo, como tantos hijitos que tengo, pero lo que te dije, yo me lo tomo como, bueno, pues no le damos, vamos a ver dónde están los fallos, no le hemos dado suficiente publicidad, ya estamos viendo a ver cómo podemos mejorar eso y bueno, en la segunda sesión fueron 6 personas o 7, así que bueno, pues poco a poco. Yo creo que al final eso también nos ayuda mucho con el tema del control y nuestro propio ego, nuestro propio autoconocimiento, ¿no? De quiero, esto es fantástico, nadie lo ve como yo.
Pues claro que sí, pero efectivamente, pues es que eso no depende de nosotras. Nosotras ponemos el trabajo, ponemos un trabajo y aportamos medios que dan muchísimo valor y lo sabemos, solo que estamos trabajando con circunstancias muy complejas, final de vida, proceso oncológico, nadie quiere hablar de eso, nadie quiere mirar a eso, pero claro, cuando lo tengo, oiga, quiero que esté lo mejor montado posible porque yo me lo merezco, ¿no? Y lo necesito además. Entonces, a mí todavía me alucinan algunas cosas, sobre todo esto. Hay una población ingente y cada vez más de pacientes con proceso oncológico que seguimos tratándole, no tratándole en cuanto a fármacos, sino tratando con la misma estructura de hace 20 años. Y que no todo es ir, ponerse una quimio, hablar con un médico que casi no te mira a los ojos o, bueno, en el mejor de los casos, pues sí, es muy empático y le importa algo más que si te ha crecido 2 milímetros tu adenopatía o no, ¿no? Entonces, no debe ser así, porque yo creo que la sociedad está pidiendo también un sistema más integrativo, más holístico, más humano, porque ¿qué no es humano si no es la medicina en general o la medicina en general, la asistencia sanitaria? Entonces, creo que nos prescribo a las dos paciencia, mucha fuerza y mucho tesón, hasta que, evidentemente, si llega un punto en que nos afecta, pues ahí habrá que tomar otras decisiones. Pero mientras se pueda, yo creo que está ahí. O sea, el valor es incalculable y lo veis y lo medís todos los días, lo tengáis o no. Pero es verdad que a los gestores les gustan mucho los datos. Y si hablas con una gran asociación, pues te dirá, pues deme datos, cuántas participantes, con qué grado de satisfacción, en qué ha mejorado. Entonces, desgraciadamente hay que hacer doble trabajo, que es a mí lo que me pasa muchas veces, ¿no? Que tienes que hacer el trabajo de generar la idea, crear la idea, ponerla en marcha, que muchas veces no es fácil, y además medirla. Claro. Tremendo. Ostras, y es que esa parte de medición y es algo que lo contemplo, ¿no? En este proyecto, pero más a un poquito más largo plazo y sobre todo cuando la comunidad sea un poquito más grande. Fíjate que es que en esto que estabas tú diciendo de la paciencia y también incluiría yo en ese pack que decías, la humildad. La humildad de reconocer que a lo mejor algo que a ti te parece súper potente, pues no lo es tanto para muchas personas y que entonces tienes que ir muy de a poquitos y de forma muy orgánica y que quizás esa comunidad que tú te imaginabas enorme es una comunidad familiar, es algo pequeñito, ¿no? Entonces sabemos que cuando hablamos de un poco de este despertar, ¿no? De la conciencia de pues que el mundo poquito a poco pues va viendo cada vez más grupos que se están abriendo a esa visión de sentirnos poquito más responsables de nuestras propias vidas y de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y no de poner siempre el dedo fuera. Que es un poco lo que hacemos también en una comunidad, siempre muy respetuosas de lo que está pasando en las vidas de cada persona, siempre muy respetuosas y entrando de puntillas en estos espacios tan sagrados, especialmente cuando son finales de vida o personas que están en momentos muy críticos, porque quiero decir también. Y esto me he acordado de una anécdota que me pasó el otro día en el gimnasio, donde voy de vez en cuando a hacer un poco de gimnasia y tal, porque, claro, nosotros no vamos a salvar a nadie. Es decir, la gente que piense, bueno, ahí a lo mejor, si entro ahí, a lo mejor me salvo. O sea, si la visión de la persona es simplemente este psicocuerpo y este cuerpo y yo lo que quiero es curarme y ya está, pues es que a lo mejor tú estás entrando en una comunidad en un momento que lo mejor que podemos hacer es estar ahí contigo, es acompañándote, es transmitiendo todo nuestro amor, nuestro calorcito y nuestra paz en este proceso y poco más. Y claro que sí, hay personas, desde que arrancamos, ha habido 2 o 3 personas que han finalizado su vida, donde hemos hecho rituales muy bonitos, ¿no? Para recordarlas. Entonces, la anécdota que iba a decir del otro día del gimnasio es que una chica que estaba por allí, que le habían hablado de mí y tal, no sé qué, empezamos a hablar, yo le había compartido la web a la otra amiga, bueno, total, que ella lo había visto y le dije, que has visto la web y tal, a esta chica que es paciente o expaciente oncológico y me dice, sí, pero es que yo no sé, yo lo que hacéis, yo lo veo a lo mejor un poco flojo, porque claro, no metéis el ejercicio físico de fuerza, no metéis la nutrición y para mí eso es fundamental. Y claro, entonces yo te digo que mi hermana, por ejemplo, con metástasis le salvó el ejercicio. Es que vosotras a lo mejor no la hubierais salvado. Y yo le dije, es que nosotras no vamos a salvar a nadie.
Entonces, esto me hizo pensar cómo todavía estamos tan apegados a esto, ¿no? A este psicocuerpo y quizás no le damos más, o sea, importancia a, bueno, o sea, yo quizás lo que quiero es calidad en mi vida y en una vida con sentido, con profundidad y no tanto en simplemente identificarme con este cuerpo. Mi alma sabrá cuando me tengo que marchar, pero mientras estoy aquí, pues que mi vida tenga más sentido y con, ¿no? Entonces, en este ejercicio de mirada también hacia la comunidad, hacia la humanidad, este abrazo a la humanidad desde este pequeño gesto con el colectivo de pacientes oncológicos, yo creo que es lo que falta, ¿no? Porque esta persona, yo la veía muy ensimismada, digamos, en el sentido de yo quiero trabajar en mi cuerpo, en mi tal, y mi hermana en el suyo, pero ¿y las demás personas? ¿Y no crees que podría ayudarte mucho, quizás, no solo en tu proceso, sino en tu forma de vida, el también estar al servicio de otras personas, contarles tu experiencia, contarles cómo te han servido ciertas cosas? O sea, quiero decirte con eso que me pareció un aprendizaje bonito, esa experiencia, esa anécdota, para darme cuenta de que hay muchas personas que, aunque esto es súper rico, no están en el momento de entrar en la comunidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y qué duda cabe, aquí no se está diciendo que se abandone el cuerpo. Yo creo que todos los comentarios que has hecho implican un nivel de deconstrucción y también para algunas personas de creencias hay gente que no cree que hay más que este cuerpo físico y esta vida, que hay que saber por qué estamos aquí, pero no me hables del alma porque es que ni la veo ni se la espera, ¿no? Entonces también hay que ser muy consciente de que hay muchas personas pues así, muy corpocéntricas, y es que es normal, si es que nos han educado así, insisto, es que la cultura que tenemos ahora mismo en Occidente es esta, que tengo un problema, resuélvemelo, que tengo un proceso, resuélvemelo y cúrame. Por eso hay tanto problema cuando la curación no es una opción, ¿no? Y claro, como no hemos hecho este trabajo que proponéis, pues cuando no hay una cura, ¿qué pasa? Que el suelo desaparece, me veo en el vacío, no tiene nada sentido. Entonces, eutanasia, no. A ver, no quiero abrir ese melón, pero al final es que, sí, perdón, si lo único que vale es lo que es útil, por eso, porque no tenemos que trabajar o hay un cuerpo que te permite hacer X cosas y una mente que te permite hacer X cosas, si solo eso es la condición, pues efectivamente, cuando no hay curación, pues se va todo al garete. Y ahí es donde entra desde el principio, ¿eh? Yo no digo que no sea importante, pero claro, si no has hecho ese trabajo, pues efectivamente se te caen todos los palos del sombrero. Claro, y fíjate que estamos hablando de algo que yo he estado totalmente, o sea, si hay alguien ignorante en todo esto en toda su vida, ha sido yo. Yo era la primera que vivía también desde esa forma en la que prácticamente pues estaba solo pendiente de mí, de mis éxitos, de mis bienes, de mi pequeña familia, pero poco más, y de mi cuerpo, ¿no? Y muy también obsesionada con tener un buen cuerpo, que esto es algo que, joder, obviamente el cuerpo es nuestro templo sagrado, es decir, hay que cuidarlo, hay que escucharlo, porque nos está constantemente hablando a través de síntomas. Hay que conocerlo, hay que quererlo y hay que acariciarlo y todo, pero creo que el punto es, al final, como todo, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Me estoy obsesionando con esto? ¿Lo estoy viendo como lo único? Porque cuando desaparezca yo estoy jodidísima, ¿no? Entonces, si uno va entrenándose en ese cultivar su mundo, dándose cuenta de que quizás hay más cosas aparte de nuestro cuerpo e incluso que de nuestros pensamientos y nuestras emociones, pues quizá uno llega a esos momentos de final de vida con otra. No lo sé, porque quizás sí y quizás no. Esto ya sabemos que uno no sabe cómo vamos a estar, incluso nosotras, tú que estás en paliativos, yo que también estoy con personas en final de vida y tal, pero no sabemos cómo va a ser nuestro momento, ¿no? Pero yo creo que sí, que por lo menos lo estamos haciendo, lo estamos cultivando día a día, nos estamos entrenando, ¿no? Y quizás si llega el momento y yo estoy chunga, pues mira, es como tengo que estar, pero quizás no, quizás esto me está ayudando como a vivirlo con otra, no sé, con otra sabiduría, con otra paz, con otra tranquilidad, no lo sé. Entonces, yo creo que para mí esto es como importante y creo que esto es una de las cosas que se comenta muchas veces en la comunidad cuando hacemos estas tertulias, ¿no? Como este mensaje de quédate contigo, confía, tu alma sabe.
Mm. Y eso es un bálsamo. Es un bálsamo cuando lo sientes, pero probablemente quien no esté en esa onda, como tú decías, estos sean palabras sin más, palabras vacías. ¿Qué va a saber el alma? ¿Qué es el alma? Pero Claro. ¿y qué? ¿Y un bien superior, mal superior, lo que sea? ¿Qué es eso? Pero si yo estoy en control de mi vida. Por eso digo que yo te entiendo y sé de dónde viene, pero sé que hay muchas personas que todo esto son cuentos, son palabras, porque probablemente todavía siguen Matrix, ¿no? Yo le Claro, hablo, claro. estamos en Matrix, en el mundo del hiperconsumismo y de las prioridades y los valores que luego efectivamente no son tan importantes cuando uno se ve en estas situaciones que no son nada importantes. Pero fíjate, pero una cosa quiero decir aquí, perdona Silvia, pero tú misma, estando en paliativos, yo creo que, y corrígeme si me equivoco, pero una de las cosas que probablemente veis, también porque estoy en contacto con la Fundación Al Final de la Vida y todo eso que se ve en estos momentos, ¿no? Que hablo de momentos sagrados, es justamente esa necesidad de conectar con algo más espiritual o trascendente. Entonces, ¿por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué no nos entrenamos antes y tenemos que llegar a ese momento para ¿no? Si existe esa necesidad, si nos estamos dando cuenta que cuando la gente llega a esos momentos lo está necesitando, ¿por qué tenemos que hacerlo entonces y no antes? Deberíamos hacerlo desde que nacemos, en realidad. Totalmente, o sea, 100%. Se resume en la visión más básica, se resume en cómo he querido y cómo me han querido. Y al final eso tiene una trascendencia espiritual, lo queramos o no. Y obviamente, y de ahí toda la complejidad que queramos. Y efectivamente, pues eso, la muerte nos iguala a todos, la enfermedad nos iguala a todos, da igual lo que hayamos cosechado y cultivado a nivel material en la vida, nos vamos a ir solos y nuestras posesiones, nuestras personas, nuestras emociones, es que no van a venir con nosotros. Claro que no. Pero lo que quiero enfocar aquí, por romper una lanza también a favor de esta gente que esté diciendo, bueno, si ha llegado hasta aquí, que se han fumado estas dos, probablemente es porque todavía, querida oyente, estás en Matrix y todavía no te llega el momento de entenderlo y ya está. Quiero hablar del voluntariado al final de la entrevista, que estamos ya acercándonos, pero antes que no se me olvide, por muy pequeña que sea la comunidad, no significa que no sea valiosa. Que muchas veces, que a mí, cuando yo hago una actividad o yo la propongo o yo la llevo a cabo, un taller, yo siempre digo lo mismo, digo, si esto beneficia a una persona, bienvenida sea. Pero claro, y eso pasa lo mismo en la tuya, pero lo que tú decías antes, si esto no crece, el problema de todas estas iniciativas que son generalmente voluntarias, altruistas y que es la financiación. Cuesta mucho sacar dinero para este tipo de propuestas y a los profesionales que vienen a dar los talleres, incluso a las personas que crean estas plataformas, hay que pagarlas. O sea, el dinero está ahí y te da un poco de rabia porque tú lo ves claro, ¿no? Pues si no llego a X miembros, pues es que a lo mejor no puedo hacer esto y aquello, que no tienes control sobre ello y no vas a poder hacer nada, pero que quería simplemente recalcar que el trabajo que hacéis, sea con 10, 20, 30, 50, 100 personas, quien sea, como mis 7 personas del segundo taller de cuidadores, pues está muy bien. Claro que sí. Y aportar valor, aunque sea, ya te digo, yo cuando hago los talleres de compasión, si a una persona le he conseguido ayudar, yo ya, de Claro que esas sí. 20 que vienen, yo ya soy feliz. Totalmente. Así Totalmente. que Siempre no, vamos así, ¿eh? O sea, en sí, todos los talleres, en todas las sesiones, vamos, o sea, convencidas de que quien venga es quien tiene que venir y si vienen eso, una persona o dos personas y una persona en ese momento está necesitando expresarse, sacar todas sus cosas y le pues, estamos pudiendo aportar algo de valor, pues es que nos damos con un canto en los dientes. O sea, que es lo que tú dices. Lo que pasa que efectivamente una comunidad tan chiquitina, o sea, de momento todavía es muy pequeña, pues efectivamente no puede soportar el tener a tantos profesionales, a tantos profesores dando clases todos los días en vivo y en directo. Porque claro, si lo tienes todo enlatado y tal, es mucho más económico, pero es que no, nosotros queremos estar en contacto, interactuando con las personas. Entonces, eso no es tan barato. eso es caro, eso es caro, Mm. eso es muy caro. Y en cuanto a los tiempos, a mí si me llegan a hablar de compasión y de todo este mundo en el que me he metido hace unos años, hace 15, habría dicho, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Yo decía, a mí además me acuerdo, un monitor de gimnasio
me dice, no, hay personas que es que no pueden meditar, o sea, hay personas tan activas que es imposible que mediten, y me lo decía a mí, no te preocupes, si es normal que no puedas, si tú es que eres una polvorilla, ¿no? Es una cerilla y siempre así que sí, todo tiene su momento y es una pena que efectivamente tengan que pasar cosas para acceder a ese momento. Pero bueno, pues eso, ese cuando se ha metido en el horno, no pasa nada, también hay que asumirlo. Y que no hay café para todos. No, Exacto. la misma medida no vale para todo el mundo. Entonces la magia también está en aprender y en ofrecer alternativas. Y desde lo que has dicho, el respeto, la humildad y esa mentalidad de crecimiento que es fundamental, porque si no los proyectos se mueren. Así es. Así que Así nada, es. no sé si quieres comentar algo más de OnComunidad. Pues no, bueno, podríamos estar horas porque Claro, hay tantas cosas que siempre, además algo que hablando se te haya quedado. que es una gozada, pues siempre hay cositas, pero no, yo creo que lo más importante lo hemos comentado. Te Vale. agradezco. Yo pondré la web en las notas del podcast Genial. y para quien quiera echar un vistazo, incluso, bueno, si tienes alguna otra red o alguna cosa, algún medio para contactar contigo directamente, pues también me lo haces llegar y lo ponemos. Y para finalizar la entrevista, ya os he comentado varias veces y sé que es muy importante, primero, por favor, ya no se llama Beata, vamos a hacer concienciación. Se llama Fundación Hospitalarias Madrid Hospital General. Si logras decirlo todo seguido sin que te falte el aire, ya puedes ser tenor. No. Yo conocí a Carmen ahí, igual que a Roberto, en el grupo de acompañamiento contemplativo de la muerte, la CM, y bueno, generamos un grupito de gente interesada en rotar por la unidad como voluntario. No sé si viene de ese curso, como lo tomaste como prolongación de lo que allí se experimentó, o ya tenías otras inquietudes, ya tenías experiencia en voluntariado a final de vida. Cuéntanos un poquito. No, mira, yo las razones fundamentales por las que hice este curso de la CM fueron tres. Una, porque mi madre falleció hace 2 años y medio y yo sentí que había cosas que no habían que no se habían cerrado bien o que yo no había hecho bien y sentía como bastante culpa ahí de ciertos aspectos en la muerte de mi madre. Necesitaba como poner luz a algunas de esas cosas y mirarlas de frente. Me parecía que este curso podía ser una buena forma de hacerlo. Por otro lado, evidentemente yo con mis procesos oncológicos, mi mutación genética, el síndrome de Lynch, que me predispone a tener muchos procesos de cáncer, pues también es como estar entrenada en la muerte, ¿no? Estar entrenada en ese proceso de final de vida, de morir, que entonces estar cerca, estar en contacto para familiarizarme y hasta llevarme bien con ella. Y en tercer lugar, porque en comunidad, pues evidentemente hay personas que entran en sus finales de vida, o sea, todo tenía sentido para hacerlo. Entonces, yo no había hecho voluntariado en final de vida hasta entonces. Yo he hecho voluntariado testimonial para otras asociaciones y tal, pero no esto. Sí, y me ha parecido súper potente. La verdad es que, ¿qué te puedo decir? No es una sensación como de, un poco lo que hablábamos antes, de que yo lo necesito como para no olvidarme. Es como, hay un doble flujo, ¿no? Porque por un lado tú sabes que estás ofreciendo un valor, que el cariño, que la presencia, que tu sonrisa, que leerles un cuento a estas personas es algo que lo valoran y que agradecen, algunas de las cuales están solas, más solas que otras, pero por otro lado yo me llevo tanta riqueza de esas experiencias. Y es esa conexión, es ese recordatorio constante de que somos finitos y de que además, si estás en un momento como ese, es el momento para mí más sagrado de una persona. Y hay personas a las que simplemente no hablamos, solo le miro a los ojos y es, no sé, es una sensación como de decir, simplemente estás unos pasitos por delante que yo. Y ojalá que nos encontremos en algún lugar, ¿no? Pero de sentir que esto es la vida, ¿no? O sea, esto es la vida. Estamos todo el tiempo a tonterías, a cosas irrelevantes y cuando estás en este contexto, cuando estás cerca de personas que están en final de vida, te das cuenta de que eso es la vida.
Roberto White, en la entrevista que me hizo en Wake Up, hablaba de que hay que manejar mucho el ego y que cuenta una experiencia Ajá, de la persona esta que acompañó, que en un momento dado le rechaza, porque ajá, él tiene un estilo muy de profundizar y de dejar a esa persona muy, muy vulnerable. ¿Cómo se gestiona el ego siendo voluntario? Porque uf, estás un poco en tierra, entiéndeme, y desde el respeto de nadie. No eres sanitario como tal, te pueden hacer preguntas en un momento dado incómodas en el sentido de que, bueno, de que incluso no tienes ni que contestar, ¿no? Me va a curar, no me va a curar este síntoma. No lo sé, que a lo mejor nos hablan de estas cosas, porque a mí siempre me gusta mucho la riqueza de paliativos y siempre lo digo porque cada uno, y los voluntarios para mí sois uno más del equipo, aporta visiones distintas. No tiene nada que ver la conversación que tiene un paciente con un auxiliar durante el aseo, con su médico, con un voluntario, con el psicólogo. Es muy rico, por eso de ahí la necesidad de que todos estemos muy bien conectados y coordinados. Quizá con los voluntarios hace falta todavía un poco más de hablarnos, aunque sí que vosotros tenéis, sobre todo vosotros tenéis como mucha confianza, oye, que me ha dicho esto, no sé qué, como que nos comunicamos bien, pero que creo que parte, no me veo yo siendo voluntaria, desprendiéndome de mi disfraz de médico y de claro, mis claro. conocimientos, y digo, joe, qué complicado, ¿no? Ostras, pues sí, sí, sí. Fíjate, el ego lo tienes que gestionar en, bueno, en todo, en la vida constantemente. Simplemente es intentar, bueno, observarlo y ver que está ahí y tratar de ponerlo al servicio del ser. Ponerlo a tu servicio. Pero es verdad que hay momentos ahí donde yo creo que necesitamos estar constantemente dándonos, o que las circunstancias nos estén constantemente dándonos baños de humildad. Y estos baños de humildad, pues a veces en esos contextos, claro que se ven, ¿no? Yo, por ejemplo, pues incluso al principio, ahora porque me conocéis más allí, los profesionales, las enfermeras y tal, pero al principio yo notaba un poco de resistencia o sea, como un trato que tú eres una voluntaria, tú no eres una médico, así que, sin embargo, ya con el tiempo, y ahí cuando te hacían estos gestos o notabas estos gestos, pues tú tienes que decir, pero pues claro, si es que yo vengo aquí, yo soy una más, soy una personita que viene aquí a tratar de darle cariño a la gente que está sola, ¿no? Y luego con las personas, con los pacientes que están al final de vida, pues también. Yo creo que es esta sensación de decir, simplemente estoy aquí para lo que puedas necesitar. Si quieres que esté, si no quieres que esté, yo me marcho, ¿no? Necesitas algo, te puedo ayudar, te puedo traer un poco de agua, traigo un libro, quieres que te lea un cuento, te ayudo a levantarte o a hacer alguna... Y si dicen que no es el momento y que quieren que les dejes sola, pues quieren que les dejes sola. Y ya está. Y entonces es como marcharte diciéndote, me parece perfecto porque eso, ¿no? O sea, me pasó, de hecho, me pasó, no sé si el último o el penúltimo día con una mujer que llorando, la pobrecita, diciendo que se sentía muy avergonzada porque se había orinado la primera vez, se había hecho pis, la pobre, y, y yo estaba allí diciéndole, tratando de darle cariño y decirle, tranquila, es normal quizás que sientas ese, pero por otro lado, ¿qué tiene importancia? Bueno, y en un momento dado le dije, ¿quieres que me marche? Me dijo, sí, sí, por favor, yo ya quiero estar sola, ¿no? Entonces, yo creo que es esa sensibilidad, decir, pero ¿qué necesitas realmente? O sea, porque yo no tengo por qué tener que estar aquí y mucho menos dando charlas y mucho menos investigando sobre tu vida o tal, ¿no? Esa tendencia la tenemos mucho los que estamos en temas de terapias y coaching, todas estas cosas como querer profundizar, ¿no? Pero no, creo que ahí no estamos para eso y estamos para simplemente ponernos al servicio de personas que están en esos momentos tan especiales de su vida, tan sagrados. La verdad es que yo creo que el voluntariado en final de vida merece un capítulo aparte en este podcast y creo que se me está ocurriendo que podemos hacer varias visiones, ¿no? Porque voluntarios hay como personas y es verdad que en la unidad hemos visto mucho ego y mucha confusión de roles y de papeles por parte de algunos voluntarios. Ya no están ahí, pero creo que también cuando contabas esto, que por una parte es como que, joe, qué pena, pero también entiendo de dónde viene esa resistencia. Y porque al final no tenéis una figura como demasiado clara. O sea, todo el mundo sabe lo que hace un voluntario, pero es que cada uno haréis voluntariado pues de una forma probablemente distinta y estará
perfecto. Pero creo que el voluntariado es, ¿no?, lo que decía la frase esta que me gusta tanto, de no puedo arreglar lo que te pasa, pero puedo sentarme contigo en la oscuridad, libre absolutamente de egos y de necesidades propias. Me entrego completamente a lo que haya que hacer o que presenciar en cada momento. Y como tengo 2 orejas y solo una boca, voy a escuchar el doble de lo que hablo, que eso es lo que más nos cuesta a veces a todos, en general. Entonces yo creo que el voluntariado, si no quieres comentar así nada súper importante, lo voy a dejar aquí porque creo que merece hacer algo aparte y hablar de esto, que creo que es súper, súper rico. Pues fíjate, ahora que dices eso, me parecería una invitación súper chula y quizás muy interesante y nutritiva el hacer esto, pero con varios voluntarios aquí en un pequeño cafecito virtual donde pudiéramos, como cada uno, contar desde su propia experiencia y quizás descubramos cosas que todavía no estamos viendo. Lo preparo, sin duda. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer. Creo que nos quedamos con una idea muy clara de lo que son comunidad, de lo que puede ofrecer, que la gente efectivamente puede tener su opción de incluso ingresar gratuitamente un mes y probarlo. Que estáis abiertos a sinergias y a crecimiento y quizá un día, bueno, si lo que la gente pide también es, pues a lo mejor tener algún taller de nutrición y ejercicio terapéutico, tengo tus personas, si las quieres, muy majas, que creo que al final es cuestión de, efectivamente, aunar esfuerzos porque remar solos, teniendo el mismo objetivo, pues no tiene mucho sentido y sobre todo me da pena que asociaciones, lo que has comentado, sea la que sea, que por miedo a perder suscripciones o tener problemas que no son, es que no es lo que importa. Lo que importa es estar al servicio de, con los medios de, pero no si yo pierdo seguidores. Vamos a ver, vamos a centrarnos todos. Eso no deja de ser ego al final otra vez, ¿no? Es que estamos Sí, con ego y control. Qué aburrimiento. Pero bueno, así somos, así no estamos programados, pero efectivamente esto es un esfuerzo de construirnos o desprogramarnos de esa Matrix que al final, efectivamente, final de vida no, es que no hay nada, es todo humo y lo importante es el trabajo que se hace por dentro. Eso es. Que yo invito, simplemente te agradezco muchísimo, Silvia, pero a la experiencia, ¿no? A experimentar. Estamos en esta vida para experimentar. Está muy bien todo lo que hace la ciencia como propuestas para poder comprender muchas de las cosas que vivimos, pero no olvidemos que no podemos quitarle el valor que tiene a la propia experiencia. Yo por eso siempre digo, probadlo, ¿no? O sea, porque es desde ahí, desde donde vosotros os sentiréis bien o no bien o lo que sea, pero es donde lo que a vosotros os va a servir para decidir si queréis estar aquí o no, ¿no? La experiencia, qué importante. Así que muchísimas gracias a ti también, Silvia, ha sido un placer, me encanta, bueno, tú ya sabes que me encanta hablar contigo y siempre que nos vemos por el hospital no te puedo quitar mucho tiempo porque estás súper liada, pero me encanta estos ratitos que compartimos alguna cosa, así que... Todos decís lo mismo, al final me voy a creer. Yo me siento que me veis como un Speedy González de un lugar a otro. Sí, mira, ¿qué tienes puesto ahí en la camiseta? Traveling, pues es que así te veo, siempre viajando de un lado para otro. Así es. Mil gracias, Carmen, y por vuestra labor también a tus colaboradoras. Muchísimas gracias a ti. Un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Gracias, Silvia. Un besito.